Ya, chiquillos, bienvenidos entonces a la clase de química para el segundo año medio B, hoy día martes 24 de agosto. Como les conté anteriormente, vamos a comenzar con una nueva unidad, así que es la oportunidad que si en la unidad pasada estaban un poco complicados, ahora pongan toda la atención necesaria y se concentren en aprender estos nuevos contenidos. Es algo no radicalmente opuesto, pero que no tiene tantos cálculos como en unidades de concentración, pero sí tiene mucho ejercicio, ¿ya? Entonces, la unidad que vamos a abordar se llama Química Orgánica, corresponde a un contenido priorizado por el Ministerio de Educación para los alumnos de segundo año medio. Y el objetivo de esta primera clase de la unidad va a ser conocer el principal elemento de los compuestos orgánicos. Vamos a trabajar con el carbono. ¿Ya? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo hemos visto el carbono? Ya, el ejercicio. ¿Qué saben de él? En biología que la prueba que hacen como carbono o algo así. En biología lo han visto. Christopher me dice que en algunos ejercicios, me imagino como en algunas reacciones. ¿Qué más saben? ¿En la tabla? En la tabla periódica, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Jeremy? El elemento presente en la... Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más saben de este caballero que nos va a acompañar muchas clases? ¿Qué más saben acerca de él? ¿Nos quedamos con eso mientras? Resulta que este carbono es el principal protagonista de la química orgánica. O sea, nosotros todo lo que vamos a hacer va a ser en función a él. Por lo tanto, hoy día, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a ir haciendo un mapa conceptual de acuerdo a todos los conocimientos que yo les quiero entregar de este carbono. ¿Ya? Entonces, ustedes van a poner, si quieren pueden dar vuelta al cuaderno, ¿ya? Para que tengan más espacio y me puedan seguir con esta idea. Entonces, el carbono. Lo primero que vamos a decir que él es el elemento fundamental de la química orgánica. Entonces, voy a elemento fundamental de la química, le voy a poner QO, ya para no escribir de nuevo la química orgánica. Entonces resulta que este carbono, que es un elemento que nosotros vamos a estudiar, ¿dónde lo encontramos? Muy bien, o sea, nosotros lo encontramos en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es algo que yo pude hacer a través de una reacción o porque está innato en la corteza terrestre. Está innato, ¿cierto? Fuimos descubriendo, pero nuestros antepasados siempre fueron descubriendo estos elementos y encontraron al carbono. Chiquillos, ¿ustedes saben quién fue quien creó la tabla periódica de los elementos? Un científico. Un científico, ¿ya? Era turco. Era turco, ¿ya? ¿Qué más? ¿Saben cómo se llama, no? A ver. ¿Había un trabajo que hicieron? Entonces no se les va a olvidar nunca más que en quien se adjudica ya este orden fundamental de la tabla periódica es al señor Dmitri Mendeleev. Él es quien se adjudica este orden de la tabla periódica, porque resulta que yo les he dicho desde que no. ¿Tienen una duda aquí? Sí, ¿qué dice después de fundamental? QO, química orgánica, que no lo escribí de nuevo, pero dice química orgánica, ¿ya? Elemento fundamental de la química orgánica. Entonces, el señor Dmitri Mendeleev fue quien se adjudica, ¿ya? Este ordenamiento de los elementos. Pero, ¿cómo se ordenan los elementos en una tabla periódica? ¿Serán todas las tablas periódicas del mundo son iguales? ¿Va a depender de dónde yo esté? ¿Qué creen ustedes? Supongo que son iguales. Supone que son iguales, supone bien. Entonces ustedes van a ir, por ejemplo, cuando sean grandes y recorran países y vean una tabla periódica, ustedes van a decir, esta tabla que nosotros tenemos aquí es la misma que vamos a encontrar en Japón. Como que se relaciona como elementos compuestos. Ya,
en la tabla solamente vamos a encontrar los elementos. Los elementos se van mezclando de cierta forma para generar compuestos químicos. Pero resulta que para nosotros poder hacer este ordenamiento y ver que el hidrógeno está aquí y ver que el berilio está acá, se ordenan respecto a sus números, a las características que ellos tienen. Y este carbono, en la tabla periódica, ustedes lo van a encontrar con qué letra, ¿cuál es el símbolo que lo representa? La C, muy bien. Y resulta que nosotros el año pasado y este año cuando calculábamos los moles, yo les hablaba de la masa molar de los elementos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y la masa molar del carbono cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿No? Yo les voy a recordar que la masa molar es de 12. ¿Ya? Esa es la masa molar del carbono. Pero resulta que no solamente me interesa cuál es la masa que él tiene o la cantidad de gramos que tiene por cada mol, sino que a mí me interesa también la estructura atómica. ¿Ustedes se acuerdan de la estructura de un átomo, chiquillos? No, los electrones. Ya, los electrones. ¿Qué más estaban en el átomo? Aparte de los electrones. Núcleo. ¿Qué más? Imagínense, vamos a tener aquí un átomo, ¿ya? A mí no me va a quedar tan bonito, pero tenemos aquí un átomo. ¿Cómo se llama la parte del centro? Núcleo. ¿Y quiénes estaban en el núcleo? ¿Quiénes estaban ahí en el núcleo? Los neutrones, ya. ¿Y quién más? Había neutrones y habían otros. Los otros. Los protones. Muy bien. Dentro del núcleo entonces, y que no se les olvide porque eso es materia de octavo básico, chiquillos, vamos a tener el núcleo que está compuesto por unas partículas que entregan mucha masa, porque ahí se concentra toda la masa del átomo, ya que si bien es pequeña, quien entrega mayor masa es lo que está en el núcleo, ¿ya? Y ahí siempre vamos a encontrar los neutrones, que son partículas con carga neutra, no tienen carga, y los protones, que son partículas con carga positiva. Entonces, si yo miro ahí esa estructura, ¿cómo será la carga que tiene el núcleo? ¿Negativa? ¿Positiva? Positiva, ¿por qué? Porque está lleno de protones. Entonces resulta que si yo tengo a los protones dentro, ¿dónde estarán los electrones? Afuera, alrededor, muy bien, en las órbitas. Entonces este carbono resulta que tiene 6 electrones. Esa es su característica principal. Por lo tanto, en sus órbitas tiene dispuestos 6 electrones. Voy a dibujar uno por aquí, voy a dibujar uno por acá. ¿Ustedes creen que puedo poner aquí todos los electrones juntos? No. ¿Por qué? Porque se repelen. Muy bien. ¿Por qué se repelen? Porque tienen el mismo signo. Y recuerden que dos cargas del mismo signo van a repelerse. Y si nosotros tuviésemos un átomo donde todas las cargas están en modo de repulsión, estaríamos desestabilizando la estructura atómica constantemente. Entonces, como es un sistema muy ordenado, los electrones se ubican estratégicamente, ¿ya? Y el carbono, que tiene 6 electrones, tiene una característica muy, muy importante, que él va a tener 2 niveles de energía, es decir, va a tener 2 orbitales o 2 caminos, ¿cierto?, por donde fluctúan estos electrones. Si en el primer camino solamente pueden haber 2 electrones, ¿cuántos electrones hay en el otro camino? 4. Muy bien. Un electrón por aquí. Ya está muy cerquita de este, lo vamos a poner más arriba. ¿Ya? Ahí están los 4 electrones. Entonces yo podría decir, en la primera capa hay 2 electrones y en la segunda capa tenemos 4 electrones. Los electrones que están en la última capa se llaman electrones de valencia. ¿Ya? ¿Quién conoce el concepto de electrones de valencia? ¿Quién conoce el concepto de electrones de valencia? ¿Por qué creen ustedes que estos electrones de aquí adentro sean distintos a estos que están afuera? Los de afuera tienen menos valor. Ya, hay una ley de atracción, ¿cierto? Este núcleo que es positivo atrae con más fuerza al primer orbital y con menos fuerza al segundo orbital. Pero resulta que los electrones de valencia son esos electrones que son más amigables y dicen, ok, como yo estoy en el exterior de mi órbita,
yo voy a querer formar enlaces químicos. Por lo tanto, según los electrones de valencia, la configuración electrónica que tiene esta estructura atómica va a ser 1s2. ¿Por qué? Porque en el primer orbital, en el primer nivel de energía, ustedes tienen solamente orbitales que son redonditos, que se simbolizan como una letra S y aguantan como máximo 2 electrones. Pero resulta que ¿cuántos tiene el carbono? Y aquí tengo 2, me falta. Me voy al segundo nivel de energía, que es este que tengo acá. Y este nivel que yo dibujé muy redondito, ¿ya? Y al segundo nivel de energía, van a haber dos tipos de orbitales. Van a haber orbitales que son redonditos, 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 y otros que son de forma más helicoidal, que tienen diferentes posiciones espaciales, ¿ya? Entonces ahí van a aparecer orbitales S, que son los redonditos que yo les estaba diciendo, que ¿cuántos electrones admiten? 2. Y en este mismo nivel 2 van a haber otros orbitales que son con diferentes, son como tridimensionales, ya tienen en el X, en el Y y en la Z, como lo que ustedes están viendo en física con los vectores, lo mismo ocurre en este orbital, tienen diferentes posiciones espaciales. Entonces, si aquí tengo 2 y aquí tengo 2, ¿cuántos orbitales tendrán en P? 4, a ver. Profe, me acuerdo que eso lo vimos en la materia el año pasado y ya había una tabla. Muy bien. Pero no me acuerdo. Entonces, resulta que aquí hay 2, 4, 6 electrones. Pero como yo les dije, ¿cuántos electrones hay en el último nivel de energía? 4. Entonces, esos electrones de valencia, que son los que están en el último nivel, que es el nivel 2, hacen que este carbono tenga 4 electrones para ser amigos. Y a esa característica del carbono le vamos a llamar tetravalencia. ¿Ya? Vamos a poner por acá. La tetravalencia del carbono. ¿Qué fue eso? La tetravalencia del carbono. Voy a borrar esto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. Vamos siguiendo entonces. Ya estamos trabajando con los electrones. ¿Por qué? Porque resulta que este carbono en la química orgánica va a querer crear estructuras. Y estas estructuras, ¿cómo se unen los elementos, chiquillos? ¿Cómo se unen? A través de enlaces. Por lo tanto, cuando hablamos de tetravalencia, es porque tenemos la formación de 4 enlaces. Y en este caso, ¿ustedes se acuerdan qué tipo de enlaces existen en la química? ¿Alguna vez vieron enlace químico? Sí. ¿Sí? ¿Qué tipos de enlaces existían? No me acuerdo. Enlace iónico, muy bien. ¿Cuál era el otro? Covalente. ¿Y los de los metales? Metálico. Esos son los 3 tipos de enlaces que existen. Pero resulta que este carbono, como tiene una característica de que tiene electrones, pero también se junta con otros amigos, se habla de que los 4 enlaces que va a formar son del tipo covalentes. ¿Por qué? Porque él dice, ok, yo tengo 4 electrones para formar enlace, pero yo voy a poner 1 y el amigo que se quiera unir conmigo también va a dar 1. Entonces la unión de esos 2 electrones va a formar el enlace. Siempre un enlace va a ser la unión de 2 electrones, nunca de 3, nunca de 4, nunca de 1. Siempre tiene, para que se forme un enlace, tiene que existir la unión de 2 y solamente 2 electrones, ¿ya? Entonces, resulta que este elemento que es tetravalente, que forma 4 enlaces, está presente en nuestra vida cotidiana y quizás nosotros no sabemos. Pero por aquí me dijeron que ustedes lo habían visto en biología. ¿Dónde lo ven en biología? Que la profe mencionó como hacen un examen con un carbono. Ya, hacen un examen, muy bien. ¿Y será constituyente de nuestro cuerpo el carbono? ¿La sangre? Ya, tenemos, porque la sangre tiene un transporte, ¿cierto? De aire, nosotros hacemos un ciclo que yo no soy experta en eso, solamente que es la respiración, ¿cierto? Que tiene que ver con el dióxido de carbono, ¿cierto? Por lo tanto, este carbono forma macromoléculas. Y estas macromoléculas, chiquillos, están muy relacionadas
con lo que nosotros también vamos a estudiar durante este semestre, que se llaman los grupos funcionales. ¿Los han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado alguna vez a los grupos funcionales? Yo se los voy a nombrar a grandes rasgos, ¿ya? Y lo vamos a profundizar a medida que trabajemos con este carbono y que comprendamos cuáles son principalmente sus características dentro de una cadena. Acostúmbrense que yo voy a empezar a hablar de cadenas, ¿ya? Y las cadenas significa cuántos carbonos se van a poder unir. Grupos funcionales, vamos a tener líquidos, alcoholes, cetonas, ácidos nucleicos, entre otros. ¿Ya? Podemos nombrar también aquí el ácido carboxílico. Dentro de otros grupos funcionales que nosotros vamos a conocer. ¿Por qué? Porque todos estos grupos funcionales tienen como base central este amigo carbono, que ¿cuántos enlaces puede formar? 4 enlaces, ¿ya? Pero resulta que uno siempre tiene un mejor amigo, como un compinche, ¿cierto? Y el carbono también tiene un compinche, chiquillos. Yo les voy a contar que al carbono le encanta juntarse con un amigo que se llama hidrógeno. ¿Qué característica tiene el hidrógeno? El primero. Ya, es el primero. ¿Y cuántos electrones creen ustedes que tiene el hidrógeno? 1. Entonces resulta que él, ya sabemos que es así, ¿cierto? Y él solamente es así. Entonces él es perfecto para unirse por acá, para unirse por acá, para unirse por acá o para unirse por acá. ¿Con cuántos hidrógenos creen ustedes que se puede unir un carbono? A ver, ¿con 4? Con 4, porque podría unirse con uno por aquí, con uno por aquí, con uno por aquí, con uno por acá. ¿Podrá unirse con 5? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no? Porque solo tiene 4 y yo no puedo crear otro electrón para que se une y diga, no, yo quiero que este carbono sea especial y tenga 5 amigos. Él solamente puede tener un máximo de 4 enlaces, ¿ya? ¿De qué tipo? Covalentes, donde él entrega uno, pero el amigo que tiene al lado también le va a entregar uno. Pero resulta que esta unión forma una familia muy importante que nosotros vamos a estudiar ahora. Y esta familia se llama hidrocarburos. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Les suena? Hidrocarburos. Estos hidrocarburos son aquella familia que se forma del carbono más el hidrógeno porque ellos son muy compinches, ¿cierto? El hidrógeno tiene un electrón y lo quiere entregar, dígame. A ver. ¿Qué dice? Muy bien. Entonces estos carbonos, dígame. ¿Qué dice abajo de nucleicos? Ácidos carboxílicos. Carboxílicos. Sí. Carboxílicos. Ahí nosotros vamos a estudiar esas estructuras, pero primero, para poder llegar a estos grupos funcionales, tenemos que aprender primero la familia de los hidrocarburos. Todo lo que hoy día estamos viendo, chiquillos, es la teoría que ustedes van a tener que empezar de a poquito a aplicar en los ejercicios que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, esta familia de hidrocarburos está compuesta, ¿ya?, por los alifáticos y por los aromáticos. Vamos a poner los alifáticos, los alicíclicos y aromáticos. ¿Ya? Son como que nosotros empezamos a ver, este es nuestro rey, aquí nos fuimos cuando se juntó el rey con la reina y tuvieron diferentes subfamilias. Y estas subfamilias las vamos a tener que aprender a nombrar. ¿Y cómo las vamos a nombrar? ¿Ustedes creen que yo en la prueba voy a recibir 1000 formas de nombrar un compuesto? ¿O va a haber una forma correcta? ¡Una! ¿Y cómo voy a ser capaz yo o cómo van a ser capaces ustedes de pensar entre sí lo mismo? Porque va a haber alguien que nos va a regir, ¿ya? ¿Y quién va a ser el encargado de darnos las indicaciones para que nosotros podamos seguir el paso a paso y nombrar a estos hidrocarburos? Es usted.
Yo en este caso, pero ¿quién me guía a mí? Porque imagínense, no chiquillos, esto se nombra así, 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 y ustedes se cambian de colegio y llegan y dicen, pero si cómo, si la profesora Bárbara nos enseñó así. No, pero no es así, yo tengo que enseñar algo que es universal, que lo que ustedes aprendan aquí lo puedan replicar donde quiera que vayan y no caigan, por supuesto, en un error. ¿Y quién es el que me enseñó a mí esto? Aparte de mi profesora de química, ¿cierto?, en el colegio y después en la universidad, es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, más conocida como la IUPAC. Ella es quien nos dice, ya Luna, usted va a nombrar esa cadena y lo va a hacer así, así, así. Y si después yo comparo, por ejemplo, con Doris el resultado, Doris va a tener lo mismo, así, así y así. Y en la prueba yo voy a decir, los chiquillos sí aprendieron. ¿Por qué? Porque el paso a paso lo da la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, ¿ya? La IUPAC. Entonces, resulta que aquí nos quedamos en alifáticos, alicíclicos y aromáticos. Alicíclicos, alifáticos, ¿ya? Y ustedes me podrían preguntar, profe, pero ¿qué son estas cosas que usted nos nombró aquí en la pizarra si nosotros nunca las hemos visto? Y yo les voy a contar que los alifáticos son cadenas abiertas. Imagínense que ustedes se van a poner un collar, pero para ponerse ese collar, ¿cierto?, tienen que desabrocharlo. Y van a extender el collar y va a haber un inicio y un fin. Imagínense que el inicio es un carbono y que el fin es el otro carbono. Si yo no abrocho la cadena, ¿se juntan estos carbonos? No. Esas son las cadenas alifáticas, aquellas cadenas abiertas donde los carbonos no se van a juntar. Pero resulta que si yo digo, profe, pero yo quiero cerrar la cadena. A mí no, yo no quiero la cadena abierta porque yo la quiero usar. Entonces, ¿qué va a pasar con el primer carbono y el último? Se van a juntar. ¿Y qué van a formar? Una figura geométrica, ¿cierto? Puede ser, si yo me la pongo aquí, media redondita, ¿cierto?, en función de mi cuello. Y ahí van a aparecer los ciclos. Y los ciclos son aquellas figuras geométricas que van a representar estas mismas cadenas abiertas, pero cuando se juntan. ¿Qué ciclos vamos a conocer? Vamos a ver cuadrados, vamos a ver triángulos, vamos a ver pentágonos, hexágonos, pero ¿qué? Ya no solamente en función de la matemática, no solamente los vamos a mirar como una figura geométrica, sino como que en cada uno de los vértices va a haber un carbono que está formando esa cadena que se llama ciclo, ¿sí? Y por último, aparecen los aromáticos, así como su nombre lo dice. Tienen que ver con una familia del carbono que tiene mucho, mucho aroma, ¿ya? Y su principal componente son los compuestos bencénicos, ¿ya? Es la familia de los bencenos. ¿Qué es un benceno? Es una figura que está compuesta por carbonos, ¿ya? Que se caracteriza por ser así. Un hexágono, pero que tiene dobles enlaces. Esas son las primeras estructuras que ustedes van a empezar a mirar, ¿ya? Pero que no son las primeras que vamos a aprender, porque ya son más complejas. Lo de las cadenas abiertas es lo primero que nosotros vamos a nombrar. Y dentro de esas cadenas abiertas vamos a encontrar tres nuevas familias. Tres nuevas familias. No se compliquen con los nombres de que el carbono, con el hidrógeno. Lo que me interesa es que sean, lo que sepan hidrocarburos, que la IUPAC nos ayuda a nombrarlos y que vamos a empezar con estas cadenas abiertas que se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. ¿Serán iguales esas tres familias o no? ¿Serán idénticas? Se diferencian en su sufijo. Uno termina en anos, uno termina en enos, otro termina en inos, todos se ríen cuando digo eso. ¿Ya? Otros terminan en inos. ¿Y a qué se debe su nombre? Ustedes van a poner aquí al lado. Los alcanos son todos aquellos que tienen enlaces simples. Es decir, por ejemplo, un carbono unido a los hidrógenos, esos enlaces son simples porque son una pura rayita, ¿cierto? Pero van a haber algunos que no son solamente enlaces simples, sino que también van a haber enlaces dobles. Y esos son los alquenos. Y por último, los alquinos, que son aquellos que van a tener enlace triple.
observar eso. Eso sería para mí un alcano, porque hay solamente enlaces simples. Un alqueno, por ejemplo, podría ser algo así. Tiene un enlace doble entre medio. Y ya no tiene 4 hidrógenos alrededor. ¿Por qué? Porque el carbono puede formar 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Y este carbono, 1, 2, 3 y 4. Dígame. Eso lo vimos en una guía. ¿Lo vieron? En una guía. ¿En una guía? ¿Con quién? Con la profe de biología. Con la profe de biología. Muy bien. ¿Por qué? Porque están muy ligados, porque el carbono es muy importante, chiquillos. Por eso se le da tanto énfasis en las ciencias. Y por eso destinamos una unidad completa a hablar de él. ¿Ya? Y un enlace triple, ¿cómo podría ser? Voy a dibujarlo por aquí. Solamente un hidrógeno y un hidrógeno, pero él cumple con sus 4 enlaces alrededor. 1, 2, 3 y 4. Y si estudiamos al de lado, 1, 2, 3 y 4. Los enlaces que ellos comparten se cuentan para los dos. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en claro. Por lo tanto, ¿de qué me quedo con esta clase? No pretendo que ustedes sepan dibujar estructuras ni nada. Que sepan que el carbono está presente. ¿Ustedes saben de dónde nace el carbono? Porque ya sabemos que está en la tabla periódica, pero ¿dónde lo encontramos? ¿De Dios? Combustible fósil. Ya, de un combustible fósil específicamente, de los yacimientos de petróleo. Ahí nosotros extraemos el carbono, ¿ya? Y ese carbono que lo extraemos después es convertido, por ejemplo, en parafina, en benzina, en gas. ¿Y en qué se materializa? En dinero. O sea, ¿por qué a la industria le interesa tanto el petróleo? Porque saben que a partir de él hay ganancias económicas. Y ahí empieza el trabajo en la industria química. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a la clase del día de hoy, chiquillos? ¿Se entiende más o menos dónde va a ir nuestro camino durante esta unidad de química orgánica? No le tengan miedo, vamos a ir paso por paso. Pero para eso necesito que la próxima clase vengan con su cuaderno, con sus lápices y sobre todo con mucha atención. ¿Ya?